existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Oramos, Padre bueno y generoso. En el poderoso nombre de Jesús venimos delante de ti. Padre, sabemos que en ti siempre hay planes de bendición para nosotros. Queremos pedirte que tomes el control de cada uno de nosotros y que nos hables, por favor. Sea tu palabra la que escuchemos el día de hoy y no la palabra del hombre. Háblanos, por favor. Bendícenos, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Le damos las gracias, buen Señor. Amén y amén. Den un aplauso, por favor, a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, mire, fíjese qué interesante es ver cómo para poder recuperar la vida de Dios, para poder recuperar esa vida de Dios en nosotros, es necesario que nosotros hoy en día recuperemos la presencia de Jesús. ¿Por qué, pastor? Podrá usted preguntarse, ¿por qué necesito recuperar primero la presencia de Jesús para que la vida de Dios sea en mí una realidad? Porque dice aquí la palabra, hermano. Dice aquí la palabra que el Verbo, o sea, Jesús, era Dios. Y el Verbo, otra vez Jesús, estaba con Dios, ¿verdad? Entonces, Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién te puede llevar a Dios entonces? Sino el que conoce desde el principio a Dios. Amén. Entonces, si nosotros hoy sabemos que Jesús es la puerta que nos lleva a la presencia del Padre, debemos de entender que Jesús para nosotros es el principio y el fin que nos va a llevar a la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Necesitamos participar al Señor Jesús de, hermano, de lo que, bueno, mire, ¿cuántos anhelan tener un encuentro con el Señor Jesús? ¿Se atrevería usted a decirle al Señor Jesús, mira, este corazón quiero que sea tuyo? Porque necesitamos participar a Jesús de lo que hay dentro de nosotros para que Él pueda participar con nosotros y entonces podamos vivir experiencias diferentes y de esa manera empezar a tener una recuperación de la vida de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano, que es hermoso cuando alguien dice, ya no mora más el hombre en mí, ahora mora Cristo en mi vida? ¿Sabe qué hermoso es eso? Porque ya está declarando que usted ya no anhela a ese viejo hombre que usted conoció, sino que ahora anhela que en usted haya una manifestación diferente, que es la manifestación de Jesús. Por eso es hermoso entender, hermano, hermana, que hay que cambiar nuestra forma de ser. Entonces, necesitamos hoy en día permitir, déjeme parafraseárselo de esta forma, que el principio que se llama Jesús en la enseñanza, ahora sea para nosotros una realidad. Que ese principio llamado Jesús empiece a operar en mi vida por medio de la enseñanza que Él ha declarado para aquellos que de verdad quieren estar un día en la presencia del Señor. ¿Se acuerda que el Señor Jesús llegó con cierto grupo que estaba ahí reunido y se acercó, hermano, con una revelación muy, muy tremenda, muy hermosa, porque les dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? Fíjese,
¿Cuántos de los que estaban ahí conocedores de la palabra? ¿Cuántos escribas pudiesen haber ahí, hermano? ¿Cuántos fariseos también conocedores de la palabra? ¿Cuántos maestros de la palabra pudieron haber estado ahí? Y ninguno entendió la revelación que Jesús les estaba diciendo en ese momento. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, les dijo. Y sabe, hoy en día usted y yo tenemos esa gran bendición de parte de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, hermano. Y Él decidió hacerse hombre para participar de las bendiciones del reino al pueblo que ha escogido el Señor. ¿Sabe qué hermoso es cuando las iglesias aceptan a Jesús? Cuando las iglesias quieren vivir a Jesús. Qué hermoso es cuando todas las iglesias, hermano, están unidas con un mismo propósito, porque entonces dan paso a que ese reino de los cielos empiece a transformar la vida, hermano, la vida de aquellos que están para escuchar la voz del Señor, hermano. A ver, pregúntele a su hermano, por favor, ¿consideras que el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida? A ver qué le dice. Solo quiero que entienda algo. Si usted tiene problemas en la casa, no quiere decir que porque tenga usted un poco de tribulación, no ha llegado el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos trae libertad. Y si ha habido problemas en tu casa, si ha habido situaciones en tu casa fuertes, debes de entender que el Señor las está sacando a la luz porque quiere hacer un cambio en tu vida. No le eches la culpa a tu hermano, no le eches la culpa a tu hermana. Reconoce que hay errores en ti que pueden estar generando esa actitud. Para que haya cambios que traigan el reino del Señor a tu vida y que todo cambie, hermano. ¿Sabe cuánto tiempo usted como hermano, como hermana, puede soportar los golpes, los insultos de su esposo o de su esposa o del que lo agrede? ¿Cuánto tiempo? Dígame usted. ¿Un día, un mes, un año? ¿Cuánto tiempo? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo puede usted soportar? Porque también usted puede poner un freno o un límite a eso ya. Y decir, basta ya de esto. Basta ya, porque ¿de qué me sirve estar en las cosas de Dios si en lugar de enfrentar a los gigantes que hay en mi vida, continúo tolerando a los gigantes que hay en mi casa? Por eso llega el tiempo en que hay que enfrentarlos para que la vida de Dios participe de nosotros en la armonía, en la unidad y en el complemento que nosotros debemos de ser para el Señor. Si yo no entiendo que entonces debe de haber cambios en mi vida, perdóneme por lo que voy a decir ahorita, pero hoy tenemos la Santa Cena, como le llamamos. Hoy venimos con una actitud, considero, diferente para poder realizar esta cena con el Señor. Pero déjeme decirle, ¿será cierto que venimos con una actitud diferente o venimos con la misma actitud con la cual concurrimos a la iglesia siempre? ¿Sabe que hace un momento que orábamos o que oraba la pastora, esa palabra, hermano, de decirle a usted que es necesario que haya cambios en nosotros como iglesia, como persona, en cuanto a la actitud que tengamos de pedirnos perdón mutuamente? ¿Sabe? No es una palabra, hermano, que surja nada más por un compromiso, por una actitud de que el pastor quiera ser visto. No. Es una palabra que el Señor puso en el corazón de alguno de ustedes y que se atrevió a externar y que sin tener pleito con usted
entendió el propósito de Dios en la oración. Y que dijo, hay que pedirnos perdón. Necesitamos perdonarnos nosotros mismos. Cuando yo le puedo asegurar que esa persona no tiene ni pleito con usted. Pero sin embargo, entendió el propósito de Dios para un día como hoy. ¿Cómo poder acceder a la bendición del vino y el pan cuando en mi corazón no hay un perdón genuino para mi hermano? ¿Cómo poder alcanzar esa gran bendición de parte de Dios cuando en mí no ha nacido? Ni siquiera han puesto la semilla del perdón para mi hermano que se congrega aquí. Porque estamos hablando de congregantes en la iglesia. Estamos hablando de un pueblo en la iglesia. Porque entendemos que quizá los familiares no quieren nada con Dios. Pero los que estamos en la iglesia, esos que estamos ahí, debiésemos de mantener una actitud en la cual el amor se evidencie en todo, hermano. ¿Cuántos de aquí hicieron caso al Señor? A ver. ¿Cuántos se acercaron y le pidieron perdón a su hermana, a su hermano? O va a decir, pastor, si se tardó un montón orando la pastora, ¿cómo quiere que me levante yo a orar? A pedir perdón. Yo le pregunto, ¿será que no hubo tiempo para pedirnos perdón? ¿O usted esperaba que alguien le pidiera perdón a usted? Porque usted debió de ponerse el ejemplo y de pedirle perdón a quien fuera, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Cómo presentarme hoy, hermano, delante de Dios para poderle decir, quiero beber la copa, quiero comer el pan, para que haya bendición a mi vida? Fíjese, me voy a adelantar muchísimo a la enseñanza. Solo quiero hacerle ver algo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Mire, dice la palabra del Señor: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces dice, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, dice. Mire, qué importante es entender que lo que el Señor busca hacer en nosotros, hermano, es de considerable atención. Porque Él quiere que nosotros, antes de participar de esta bendición, tengamos la capacidad, hermano, mire, dice, de examinarnos. Por eso le preguntaba yo, ¿habremos llegado esta semana a la casa del Señor con la misma actitud de otras veces? ¿O habremos considerado la actitud del día de hoy de decir, no, pues hoy que es Santa Cena de perdida, hoy sí me baño delante del Señor y ahí te van todos mis pecados, Señor? Échame más agua, Señor. Échame más palabras, Señor, por favor. Para que al estar en esta condición, sea yo digno, hermano, de poder comer el pan y de poder beber la copa del Señor, hermano. ¿Sabe qué importante es esto? ¿Sabe qué interesante, hermano? Porque mire, dice el versículo 30 de esta misma cita: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, dice. ¿Sabe? ¿Cuántas veces lo que veo y oigo me ha debilitado en la casa de Dios? ¿Cuántas veces lo que algunos muestran en la casa de Dios me ha desanimado y digo, ¿qué caso tiene ya?
Yo pensé que la casa de Dios era el lugar donde todas las bendiciones fluían, donde la armonía era constante, donde la paz era constante, donde la unidad se evidenciaba entre todos. Pero sobre todo, yo pensé que el amor corría a raudales. Y me equivoqué tremendamente. ¿Cuántos iban a pensar que en la casa de Dios iba a haber rivales? ¿Cuántos iban a pensar que en la casa de Dios iba a haber gente que te dijera, no te quiero? O que no te aceptaran, hermano. ¿Se acuerda cómo dice la palabra que el Señor a los suyos vino y los suyos no le aceptaron? Dice, mire qué importante es esto. Porque usted puede sentirse desechado, usted puede sentirse apartado en la casa de Dios, usted puede pensar que nadie lo acepta y dirá, están mal, pero lo dice la palabra. No te aceptan ni los tuyos. ¿Por qué no te aceptan ni los tuyos? ¿Qué miran en ti que no quieren aceptar? ¿Qué miran en ti que no quieren hacer parte de ellos? ¿Tu gracia? Porque Jesús tenía mucha gracia. ¿Tu conocimiento? Jesús tenía mucho conocimiento. ¿Tu forma de enfrentar las cosas? Porque Jesús no se quedaba callado. ¿Qué miran en ti que no aceptan de parte tuya? Por eso, mire, qué importante es entender que yo debo de caminar con una posición en la cual el que viva en mí evidencie lo que ha hecho en mí. Ya les hermanos, si Jesús vive en ti, que se evidencie Jesús en ti. Misericordia, perdón, amor, humildad para todos los demás, hermano. ¿Sí lo considera de esa manera? ¿O piensa usted que es una exageración? Pastor, ¿cómo voy a tener misericordia? ¿Cómo voy a tener amor de alguien que ni siquiera me saluda? De alguien que ni siquiera me bendice? ¿De alguien que ni siquiera, hermano, me dirige una mirada? No, ya llegó el tiempo de cambiar eso. Ya llegó el tiempo de estar pensando, a ver si ahora sí me saluda fulano. Ya no, ya, olvídate de eso. Ahora da paso a la enseñanza de Jesús en tu vida. Que ahora seas tú el que evidencie que de verdad ha crecido, que evidencie que de verdad ha cambiado, que eres tú el Jesús que está llevando ya la enseñanza a los demás y que está compartiendo el pan y el vino con los demás. Sé tú ese Jesús que tenga el cambio para los demás, hermano, hermana. Y que los que te conocen puedan decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y no que haya diferencias, y no que haya más pleitos, y no que haya más contiendas, y no que haya más dificultades entre nosotros como congregación, sino por el contrario, hermano, que haya más momentos o tiempos de unidad, de bendición y de amor como pueblo de Dios. ¡Que lo haya! ¡Que lo haya! Denle ese aplauso fuerte a nuestro Señor. Que venga esa bendición maravillosa de parte de Dios. Que venga esa aceptación de hermano. Porque sabe, aún los hermanos carnales tenemos fallas. Aún los hermanos carnales tenemos errores. Y eso que tenemos la misma enseñanza, tenemos al mismo Padre, tenemos a la misma Madre, y aún nosotros tenemos errores. Imagínese usted, cuanto más el pueblo de Dios, que tiene que luchar contra su mentalidad egipcia para poder dar paso a la enseñanza del Señor. Ama a tu hermano y perdónalo. No empiece, pastor. ¿Cómo que lo ame y que lo perdone si usted no lo conoce? Tú sí lo conoces. Ámalo y perdónalo. Ámalo y perdónalo porque es lo que él necesita. Ser amado. Ser amado. Y de esa manera él va a cambiar.
¿Cuántos de aquí serían capaces de amar a su hermano de sangre y a su hermano en la congregación? Y no solamente eso, sino también decirle: te perdono, hermano. Te perdono, hermano. Y aunque su hermano le diga: yo no, te perdono, hermano. Eso es algo que uno tiene que entender. Es algo que usted tiene que entender. Pastor, no lo puedo perdonar porque este ingrato me vendió. Y a Jesús también lo vendieron. A Jesús lo vendieron. Y sin embargo los perdonó. Y todavía algo peor. Cuando alguien se atrevió a decir: ¿a quién quieren salvar? ¿A este barbón o a este otro barbón? Dijeron: al que tiene las barbas más grandes, que se llama Barrabás. A ese lo salvamos. Mire, pastor, ¿cómo quiere que lo perdone si escogió a este ingrato en lugar de escogerme a mí? Ahí tienes el ejemplo. No te están pidiendo algo que no se pueda hacer. Por eso, recuperar, hermano, a Dios en nuestras vidas es recuperar primero a Jesús en nuestras vidas y vivir la enseñanza de Jesús, la de la misericordia, la del perdón, la de la humildad, hermano, pero sobre todo la del amor en nosotros. Que aprendamos a amarnos en un tiempo tan difícil, en un tiempo donde la situación cada día está peor, cada día peor y peor, donde las familias tienen más contiendas, donde las iglesias sufren más divisiones, donde las iglesias pelean constantemente por sobresalir. ¿Sabe qué tremendo es eso? Qué tremendo es buscar el reconocimiento terrenal o del hombre en lugar de buscar el reconocimiento de Dios. Mire, hermano, ¿a cuántos les gusta ser vistos por Dios? ¿Qué quieres que Dios vea de ti? Que de verdad eres un hijo de Dios, que eres capaz de sacrificarte por tus hermanos. ¿Qué quieres que vea Dios de ti? Que por lo que estás padeciendo, estás aprendiendo. Mire, qué bueno es que Dios vea que acepto lo que ha dispuesto para mí y que eso me está sirviendo de enseñanza, hermano. ¿Qué quiero que vea Dios de mí? Para que Dios se agrade de mí. Porque si tú quieres que el hombre vea de ti tu sufrimiento, lo va a ver. Y hasta se va a compadecer de ti. Y te va a decir: ay, hermano, ay, hermana, no sabe usted cuánto ruego a Dios porque esto cambie. Y sabe, hermano, hermana, no cambia nada. Porque está siendo visto por el hombre, no por Dios. Pastor, no me diga eso. Si el que escribió todo fue Dios, no yo. Él dijo cuánto hemos de padecer. Él sabe cuánto hemos de sufrir. Y Él sabe el por qué y para qué de lo que estamos pasando. Lo que sí tienes que entender que entre mayor sufrimiento, mayor gloria de Dios a tu vida vendrá. Sufres mucho, tienes muchas aflicciones en el Señor. Dios está trabajando grandemente tu vida. Dios está perfeccionando tu espíritu, tu alma y a ti principalmente como carne. Padre, pero ¿yo qué he hecho? ¿Se necesita hacer algo para merecerte algo? ¿Se necesita haber hecho algo para que Dios te bendiga abundantemente? Se dice que de gracia te da las cosas. Entonces
entonces, ¿ese es el premio mayor? No, es el principio del premio mayor que Dios tiene para ti. Es el principio de la bendición. Pero cuando viene tanto la aflicción, cuando viene tanto la lucha, viene el desánimo para el pueblo de Dios. Viene el desánimo para la congregación de Dios. Viene el desánimo para algún familiar, hermano. Y entonces puedes ver que cuando el desánimo empieza a trabajar, empieza a afectar grandemente la vida de los hijos de Dios. Pero cuando la iglesia se levante victoriosa, cuando la iglesia, hermano, tenga la capacidad de amarse y de unirse, cuando esa iglesia poderosa de Dios haga esto, el enemigo saldrá huyendo de la iglesia del Señor. Dice ahí, por ahí, mire, una historia que un día leí. Dice por ahí que un día el diablo, dígale a su hermano, el Señor lo reprenda de nuestras vidas. Dice que el diablo llegó a una congregación y empezó, hermano, a recoger todas sus armas que tenía. Todas las armas que tenía en esa congregación, en esa iglesia grande. Empezó a recogérselas y se las llevó y las puso a la venta. Y llegaron muchos a comprar las armas del diablo. Armas poderosas, armas de guerra, armas destructivas, hermano. Y cada una tenía un precio, a cada una le había puesto un precio. Y cada que la gente preguntaba por esta, decía, esta te cuesta $1,000,000. Y luego llegaba alguien y decía, y esta te cuesta $3 millones, según la magnitud del daño que hacían esas armas y el tamaño de ellas. Pero llegó alguien y le preguntó, hermano, por un arma tan chiquita, por un arma, hermano, que nadie daría ni un peso por ella. Y él le dijo, esa es el arma más valiosa que yo tengo. Es el arma más poderosa que yo tengo. Es el arma más cara que yo tengo, les dijo. Y entonces cuando ellos miraron el precio de esa arma y vieron el precio de otras armas en comparación, dijeron, ¿cómo es posible que esa arma cueste tanto? ¿Cómo es posible que esa arma sea tan cara? Y cuando le dicen a esta persona llamado diablo, ¿qué daño hace esa arma? Dime por qué cuesta tanto. ¿Qué es lo que ocasiona esa arma para que pueda tener tal costo? ¿Cómo se llama esa arma tan poderosa que tú manejas? ¿Cómo se llama esa arma tan poderosa que hoy no pudo causar el efecto en esta congregación? Y le dice él, no es que no haya podido causar el efecto, porque esta arma es eficaz, esta arma es poderosa, ha sido probada en muchas iglesias, les dijo. Pero aquí no pudo cumplir su función, porque esta iglesia está unida en todo, dijo. ¿Cómo se llama tu arma?, le volvieron a preguntar. Y le dijo él, esta arma se llama desánimo. Porque el desánimo es capaz de arrastrar a las más grandes congregaciones a la perdición por causa de lo que genera en el corazón de la gente, dijo. Cuando el desánimo entra a la vida de la gente es capaz de arrastrar con ellos a otros y decirles, no tiene caso estar en esto. Dios no existe. Dios no es como nos lo platican. Dios no es como nos lo dicen. Y empiezan a tener una lucha contra Dios. Y el desánimo empieza a contaminar. Empieza a jalar a otros y otros te dirán, ahora me doy cuenta que Dios no existe porque llevo años pidiéndole algo y no me lo ha dado. Esa arma poderosa llamado desánimo es capaz de destruir los ejércitos más grandes que puedan haber cuando el ejército
no puede vencer o no puede avanzar contra otro ejército. Por eso, cuando yo leí eso, yo me puse a pensar en el poder de la unidad, en el poder del amor, porque cuando hay amor se pueden alcanzar las cosas más increíbles que tú puedas considerar, porque la unidad permite que la mano de uno te dé un alcance mayor para agarrar algo, porque entre más unido está el pueblo, más largo es el alcance que tienen para conquistar su victoria, hermano. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Señor. Recuperemos la vida de Dios. Esa vida donde Dios sea, hermano, la meta para nosotros. Donde Dios sea para nosotros el todo. Donde podamos caminar, donde podamos avanzar, donde podamos ir cada vez a una mayor gloria de parte de Dios. Donde tú y yo podamos considerarnos de verdad como parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? ¿Sabe, hermano? Decir soy parte del pueblo de Dios es externarlo de una manera en la cual el mismo diablo tiemble por saberlo. ¿Llegó usted a ver alguna vez esa película de los 300? ¿Qué es lo que impactaba más, hermano, a los ejércitos de ellos cuando ellos se enfrentaban a un ejército? ¿Qué es lo que los impactaba y que les hacía ver prácticamente invencibles? ¿Sí la vio o no la vio? ¿Qué era lo que a ellos les hacía fuertes delante de los demás? Dígale a su hermano la unidad, la enseñanza. Pero sabe, hay muchos atributos que tiene ese ejército, pero uno de los principales es la forma de demostrarle a los demás quiénes eran ellos. Y cada que ellos entraban a la batalla, tenían un grito espectacular, hermano, para pelear contra ellos. Por eso le decía yo, ¿cómo quiere que el diablo sepa que los hijos de Dios son hombres y mujeres victoriosos si cuando declaran que son hijos de Dios, lo declaran con temor, con miedo, como para que nadie los escuche? Él debe de saber que tú como hijo de Dios eres un hombre victorioso, eres un hombre poderoso, pero sobre todo que no te da miedo declarar tu grito de guerra que dice: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Él tiene que conocerte por lo que tú haces. Él tiene que saber que tú como hijo de Dios tienes una vida de Dios o en Dios. ¿Sabe qué importante es eso? Cuando tú llegas a orar, tienes que mostrarle al enemigo que la vida de Dios está en ti. Que la vida de Dios es parte de ti. Tienes que demostrarle a Dios que cuando tú osas doblar tus rodillas, es porque estás menguando para que el Señor crezca en ti. Y tienes que demostrarle al enemigo que al doblar tus rodillas, el poder de Dios se hace en ti, sabiendo que una de tus características debe de ser
la humildad delante de Dios. Pero cuando no somos así, cuando no tenemos la capacidad de menguar para que crezca el que nos llamó, el enemigo se burla de nosotros. El enemigo dice, si no sabe reconocer ni a su padre, ¿cómo piensa enfrentarme a mí? ¿Cómo? Si no sabe de quién viene su poder, si no sabe de quién viene su autoridad, si no sabe de dónde viene todo lo que él tiene, ¿cómo me quiere enfrentar a mí? Por eso recuperar la vida de Dios para nosotros debe de ser importante. La vida de Dios para los hijos de Dios es una necesidad. Es como el alimento para los bebés. Es una necesidad diaria el alimento. La vida de Dios para los hijos de Dios es una necesidad diaria en nosotros. No puedes decirle, hoy sí necesito de tu alimento y mañana no necesito de ti. No. Entiende algo. El orden y la disciplina hacen de los hijos de Dios hombres y mujeres victoriosos. ¿Sí lo cree o no lo cree usted? ¿Se considera un hombre de victoria? ¿Se considera una mujer de victoria? La disciplina forma guerreros poderosos. Mire, voy a regresar al principio de la enseñanza. Lucas capítulo 1, versículo 80, dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Mire, ¿cómo comienza el proceso para recuperar la vida de Dios en mí como hombre? ¿Cómo recuperar esa vida espiritual en mí como hombre, como mujer de Dios? Dice la palabra que el niño crecía día con día, pero el niño estaba en el desierto. ¿Se lo dice o no? Fíjese qué importante es entender entonces que la vida de espíritu en el desierto, hermano, es para el pueblo de Dios necesaria. Mientras más desiertos, más crecimiento espiritual. Porque los desiertos te llevan a buscar a Dios. Las luchas, los problemas, las aflicciones, las necesidades, las situaciones que están pasando, te llevan a buscar más y más y más a Dios para decirle, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Aún los insensibles, aún los rebeldes en el desierto son capaces de decirle a Dios que le necesitan. Por eso, tú y yo necesitamos entender que debemos de fortalecer el espíritu. Y que si estamos en un desierto, no es para decirle al Señor, ¿ahora qué hice? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué te siento tan lejos, Señor? ¿Por qué ya no siento tu presencia, Señor? En lugar de decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digámosle al Señor en todo momento, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Para que tu espíritu mantenga la relación y la comunión con Dios.
¿Sí sigue usted aquí? Necesitamos tener comunión con Dios. Otro punto para poder recuperar esa vida de Dios en nosotros. El libro de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 22 al 24, nos habla acerca de los verdaderos adoradores, dice la palabra. Para poder recuperar la vida de Dios, necesitamos ser verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, porque dice la palabra que Dios es espíritu. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Dígale que está a su lado. A ver. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Y si no lo es, comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Déjeme decirle algo. Dese la oportunidad de ser un verdadero adorador. Pastor, ¿cómo que me dé la oportunidad? Sí. Dese usted la oportunidad de ser un verdadero adorador, porque a esos son los que va a buscar el Señor. A esos. Pastor, pero yo me canso, pastor. Yo trabajo mucho, pastor. Yo tengo muchas aflicciones, pastor, y la verdad, lo que menos quiero, pastor, es estar ya en la oración por tanto sufrimiento que tengo. Adoradores, busca al Señor. Vamos a orar. Mañana lo hacemos. Dame chance, mañana lo hacemos. Ojalá que tu chance te permita tener un encuentro mañana con Dios. Y no que ese día el Señor diga, envío por ti. ¿Sabe, hermano, hermana? Los adoradores verdaderos siempre tienen tiempo para Dios. Un verdadero adorador siempre va a tener tiempo para Dios. Dígale a su hermano, un verdadero adorador siempre va a tener tiempo para Dios. Por eso yo necesito entender que como adorador no puedo apartar de mí lo que adoro. ¿Cuántos esposos sabemos aquí? ¿Cuántos matrimonios sabemos aquí? ¿Usted como esposo o como esposa puede apartar de usted lo que ama? Si usted la ama, si usted lo ama, ¿lo puede apartar de usted? Es parte de usted. Por eso el adorador no puede apartar a Dios de su vida, porque es parte de él. Pero me hizo enojar. ¿Quién? ¿Quién te hizo enojar? ¿Quién te hizo enojar para que no merezca tu perdón? Porque si al hombre o a la mujer lo perdonas, ¿quién eres para no perdonar a Dios? Que no te ha hecho nada. Por eso yo necesito hacer de mí una constante en la vida de Dios. Que la vida de Dios se presente en mí en todo tiempo. Que la vida de Dios sea para mí la constante que me lleve a alcanzar cada una de las bendiciones de Dios. Pregúntele al hermano que está al lado, ¿estás entendiendo al pastor? ¿Lo estás entendiendo o no?
A ver, dígale a su hermano, ¿cuándo Dios le habló al pastor de mí? ¿Cuándo Dios le dijo al pastor lo mal que estaba yo? Y yo le diría a usted, Dios no me ha dicho nada. Dios sabe lo que estamos pasando cada quien. Pero también sabe que el día que tú te dispongas a un cambio, vas a lograr grandes cosas en tu vida. De nada me sirve estar en la casa de Dios cuando no obedezco a Dios. Porque en la casa de Dios manda Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, aquí en mi casa mando yo? Pero allá en la casa de Dios, manda Dios. Por eso necesito recuperar la vida de Dios. Porque cuando yo recupere la vida de Dios, sabré que hay orden en la casa de Dios. Y al haber orden en la casa de Dios, habrá obediencia para Dios. A ver, dígale a su hermano o a su vecino de al lado, ¿crees que sea posible eso aquí? ¿Qué le dijo su hermano? ¿Imposible? ¿Difícil? ¿O todo es posible en Cristo? Todo es posible en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios, hermano. Debemos de recuperar nuestra vida espiritual. Esa vida espiritual que nos va a llevar a estar en la presencia de Dios. Esa vida que se recupera por medio de la oración, de la comunión con el Señor. Si no hay diálogo con Dios, no hay recuperación de espíritu. Porque para entrar al diálogo con el Señor, necesitamos entrar en una condición espiritual para poder participar del Espíritu de Dios. Amén. Lo segundo que necesitamos recuperar, y mire, con esto voy a terminar. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, dice el libro de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, dice. ¿Sabe? Lo segundo que hay que hacer es buscar recuperar nuestras obras, no las muertas, las vivas. ¿Cuáles son las obras vivas que debemos de presentarle a Dios? ¿Cuáles son esas obras vivas que tú y yo necesitamos recuperar para presentarlas delante del Señor? Si hay alguien vivo aquí todavía, gloria a Dios. Porque son obras vivas ustedes también, ¿eh? ¿Cuáles son las obras vivas que yo debo de presentarle al Señor? Para que Él considere que yo merezco de su bendición. ¿Y cuál es su bendición? La vida de Dios en mí. Hechos capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra del Señor, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída,
y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Dígale a su hermano, hay que recuperar las obras de caridad, esas obras vivas. A ver, es más, dígale a su hermano Cornelio, hay que recuperar las obras de caridad. Dígale, Cornelio. Como que ese nombre de Cornelio no se oye muy bonito, dirá usted. Cornelias, a las mujeres, ¿verdad? Cornelio y Cornelia, dígale. Hay que recuperar las obras de caridad, dígale. ¿Cuáles son tus obras de caridad delante de Dios? Porque quizá ya las perdimos. Quizá ya nada más hacemos obras de caridad el día de la Santa Cena. Quizá ya nada más el día de la Santa Cena decimos, Padre, de lo que me has dado, voy a bendecir, Señor, tu casa. Amén. Hoy, Padre, voy a bendecir a la congregación, Padre Celestial, porque hoy es día de compartir el pan. Amén. ¿Y dónde quedan tus obras de caridad otros días? Ay, pastor, si piensa usted que yo tengo todo el oro del mundo, ¿qué le pasa para estar dando y dando y dando? ¿Hasta dónde alcanza tu poder para dar? ¿Hasta dónde te atreverías a dar como un hecho lo que todavía no puedes ver? ¿Hasta dónde te atreverías tú a declarar que lo que haces o prometes lo vas a cumplir porque Dios te lo va a dar? ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Hasta dónde puedo hacer viva la palabra cuando todavía no la puedo ver? ¿Hasta dónde puedo creer? Escúchame con madurez, no quiero que se vaya a ofender, ni que vaya a decir que estoy diciendo algo profano. ¿Hasta dónde puedo creer que tener una relación con Dios me puede embarazar y me puede dar una bendición a un plazo futuro? Porque cuando una pareja se une en una relación, a un plazo futuro viene su bendición. ¿Hasta dónde yo podría decirle al Señor, te prometo algo y te lo voy a cumplir? Porque sé que mi relación contigo me va a dar el fruto para podértelo dar, Señor. ¿Hasta dónde? Se acabaron los amenes. Se acabaron. O necesita que le grite, que le haga ver de una forma diferente esta palabra. Y si no, le traigo un evangelista gritón. Solo que le va a sacar la lana al pastor evangelista. Porque los secretos del evangelista cuestan caros. ¿Hasta dónde podría yo decirle al Señor, mis obras van a ser nuevamente obras vivas, Señor? Obras que van a ser para bendición. Obras que van a llevar a tu presencia recuerdos que te van a ser gratos, Señor. ¿Cuáles son tus obras vivas hoy en día? ¿A quién ayudas? ¿A quién le das? ¿A quién bendices? ¿A quién procuras? ¿A quién cuidas? ¿A quién le das de tu tiempo? ¿Qué haces para la casa de Dios? ¿Haremos mucho con venir a la casa de Dios? ¿Haremos poco con venir a la casa de Dios? Le pregunto, ¿qué hacemos para la casa de Dios? ¿Qué hacemos para recuperar la vida de Dios en nosotros? Mire, yo no conocí iglesia ni ministerio
más que en el que vivo hoy. Yo no tuve el privilegio de muchos de haber conocido diferentes ministerios o diferentes iglesias. Yo aquí viví, aquí crecí, y ahora lo que yo comparto, lo comparto porque creo que Dios lo ha puesto en mi vida. Porque como le dije, ni siquiera yo estudié en una iglesia, en una escuela. Lo que el Señor me ha dado por gracia y los estudios que tengo después de haber sido anciano son por misericordia de Dios. No porque haya salido de un instituto. Pero a mí me sorprende escuchar pastores, como dicen ellos, de la vieja guardia. Que, hermano, ellos dicen que en sus iglesias hay grupos para todo. Grupos para limpieza, grupos para mantenimiento de la iglesia. Y los escucho platicar ahí en la mesa, hermano. Porque cuando voy a la confraternidad de pastores, hay de todo tipo de pastores. Hay desde los más humildes hasta los que se sienten como si ya fueran ellos Jesús. Porque han perdido el piso por la cantidad de pueblo que pueden tener. Pero a mí me sorprende escuchar esos pastores que dicen que la congregación va y hace determinadas labores a sus iglesias. Yo no lo viví. Yo en la iglesia que trabajé o que estuve, siempre se pagaba por hacer todo. Y aquí igual. Se paga porque hagan la limpieza, porque cuiden la iglesia, porque se hagan algunas cosas. Y sí, hay hermanos que disponen su tiempo y su corazón cuando venimos, la mayoría, a trabajar en algo. Pero yo le pregunto hoy en día, ¿será que esas son las obras vivas que el Señor ya no mira en la mayoría de las iglesias? Que se ha perdido el amor por la casa de Dios. En lugar de mantener viva la obra de Dios y de participar de todo lo que se hace en la casa de Dios. Les pregunto, ¿cuáles son mis obras vivas para Dios? ¿Cuál es la atención que yo tengo, hermano, para Dios? Y que Dios vea que de verdad me preocupa recuperar la vida de Dios en mi vida. ¿Cómo le puedo enseñar yo a mis hijos lo que es una vida de templo si yo no estoy en el templo? ¿Cómo les puedo enseñar a mis hijos lo que es una vida de servicio para Dios si yo no le serví a Dios? Recuperemos la vida de Dios. Hagamos nuestra la vida de Dios y que podamos disfrutar la vida de Dios en todo lo que hagamos en la obra de Dios. Amén. Dele un aplauso, por favor, a nuestro Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y mire, hermano, quiero invitarlo a que hagamos una oración. Quiero invitarle a que ministremos nuestra alma delante del Señor en esta hora. Hoy nos permite el Señor poder venir a su casa para poder... Te invitamos a visitarnos en nuestros días de servicio, martes y viernes 7 p.m., domingos 10 a.m., ubicados en calle 26, número 66, Sexta Avenida, Colonia Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl. Llamada final Nezahualcóyotl, el lugar donde está sonando la trompeta.